Varias señales se han dado en el sentido de que el pretendido juicio político contra el presidente Guillermo Lasso ha perdido ímpetu, al menos en el terreno de la opinión pública. Y las confusiones del Partido Social Cristiano, Pachacuti y la Izquierda Democrática darían cuenta de que por lo pronto las causales para el enjuiciamiento plasmadas en el informe de la Comisión Ocasional del caso Encuentro nunca fueron consistentes. Para hablar de la posición que ha tomado el gobierno hasta ahora, está con nosotros Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo y coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional BAN. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo. Bien, asambleísta, de lo que acaba de mencionar Viviana Veloz, el gobierno no puede cantar victoria. Bueno, nosotros nunca hemos cantado victoria, hemos considerado que todo el proceso que se está llevando a cabo justamente tiene que terminarse en un proceso de juicio político que inicialmente se iba a presentar a primera hora, una vez se apruebe el informe en la Asamblea Nacional y que ahora sorpresivamente ni siquiera existe, ni siquiera tienen las causales, ni siquiera tienen los elementos para poder hacerlo. O sea, ¿qué es lo que no tiene en este momento? ¿Qué es lo que usted encuentra como falencias en este momento, por favor, para que nos entienda la situación? La principal falencia es que no tienen el respaldo político para poder presentar el juicio político, partiendo de que no necesitaban un informe, solo 46 firmas cuando el correísmo tiene 47 legisladores, y sin duda quiénes iban a ser los interpelantes. Acaba de mencionar la asambleísta Viviana Veloz que ella sería una de las interpelantes. Vamos a ver si de aquí a la presentación termina siendo ella, dado los propios conflictos internos que tienen en su bancada legislativa, donde si 47 no se han puesto de acuerdo para firmar un documento que solo necesitas 46, no necesariamente ella va a ser la interpelante. ¿Son unas broncas internas para sobresalir dentro de la bancada correísta? Es decir, ¿Marcelo Holguín podría ser la otra interpelante o ella quiere ser la otra interpelante? Más que sobresalir son los elementos que ellos mismos nos han mencionado dentro de la dinámica legislativa, porque al final del día la asambleísta Marcelo Holguín, ella va a ser la principal interpelante. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando no se logra, iba en teoría, vamos a ver qué sucede. El punto central aquí es que no han logrado ni consenso dentro de su propia bancada para presentar un juicio político. ¿Y no será que ponen a Veloz para evitar que se queme Holguín por ser la vicepresidenta de la Asamblea? Bueno, recordemos que el 14 de mayo se cambian autoridades en la Asamblea Nacional y aquí todos quieren ser candidatos o candidatas a la presidencia de la Asamblea Nacional, así que en función de ello no nos sorprendería que nuevamente esto sea parte de los cálculos políticos, al igual que la asambleísta Mireya Pazmiño. Es como curioso, ¿no? El juicio político estaría de una u otra manera atado a lo que va a ocurrir en las elecciones internas de autoridades en mayo. ¿Se podría alargar el proceso hasta mayo, asambleísta? Recordemos que una vez que se presenta el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, de darse el proceso que corresponde a que sea calificado por la Corte Constitucional, son casi 45 días que se tienen que llevar adelante de procedimiento legislativo y que no se pueden violentar. Aunque en esta Asamblea Nacional nada nos sorprendería que en la noche a la mañana pretendan con una resolución seguir aprobando elementos como el informe que ya conocemos o fábulas como la que se han venido constituyendo. Porque en este mismo espacio se acaban de mencionar varios elementos que nos llaman la atención. Dicen que la información de informes reservados no se pudieron incluir, pero uno sí. Dicen que elementos sobre informes e investigaciones sí se pudieron incluir para el presidente, pero hasta ahora no responden qué ha pasado con el colega Ronnie Aliaga de su propia bancada legislativa o Patricia Núñez y su relación con varios elementos que tienen que ver justamente de cosas que nos preocupan. Pero este momento y dado el ambiente de opinión pública alrededor de la forma en la que se ha debilitado el informe de la Comisión Ocasional, ¿cree usted que el pedido formal de juicio político al presidente podría ir por otras causales? A ver, en la Constitución solo se pueden establecer 3 elementos o causales para poder realizar el juicio político. Ellos no se pueden salir de ese marco legal. Lo que ahora no les calza, y esto es más o menos como los juguetes de niños donde tratas que la estrella ingrese en el círculo, no les está calzando en este punto cómo van a presentar las pruebas, porque al final del día dentro de la investigación pueden ir puliendo, pero es al punto al que voy. La causal. Pero es al punto al que voy. No es un tema de perfeccionar la causal. La causal tiene que venir acompañado de pruebas. Una investigación durante 40 días se desarrolló en la Asamblea Nacional para poder determinar y establecer la responsabilidad del presidente de la República. Y al final del día no lo pudieron encontrar. Incluyeron elementos como cuentos, fábulas,
suposiciones, hasta tuits falsos como elementos probatorios para constituir el gran delito. Pero al final del día nunca pudieron demostrar dentro de esos 40 días cuál era la responsabilidad del presidente de la República. Ahora, dentro de la parte política, sí, se podría decir que estarían puliendo para en función de ello hacer la presentación. Pero en función de eso, la gran pregunta es, después de 50 días, si no han logrado demostrar, que es la parte más esencial, porque la Corte Constitucional no es un elemento que solo revisa si es que me presentaron las firmas y cuántas hojas fueran las que presentaron, sino que dentro del proceso y los supuestos delitos calzan dentro de las causales, es que puede avanzar. Ya, pero hay constitucionalistas que hablan de la responsabilidad política de Lasso al no haber destituido a tiempo a Hernán Luque, por ejemplo, y ese me parece que es un tema que sí se tiene que ventilar y que el gobierno tiene que tener muy en cuenta a la hora de entender cómo va a ir la oposición. El gobierno ha tenido en cuenta todos los procesos, pero aquí dentro de ellos se ha constituido elementos como la presunción de comisión sobre omisión. ¿Cómo defiende usted la omisión del presidente Lasso al no haber sacado a Luque o destituido a Luque cuando ya le presentaron alertas de que el señor estaba haciendo travesuras en la EMCO? En este punto yo creo que aquí lo primordial es primero entender bajo qué se pretende señalar al presidente de la República, y que la Asamblea Nacional ha pretendido incluso hasta constituir una nueva forma o delito para el presidente de la República como comisión por omisión, cuando ni siquiera constituye dentro del elemento legal y probatorio. Y el delito contra la administración pública al haber permitido que Luque se quedara más tiempo del que nuevamente, luego de las alertas, ¿eso no es un tema que se puede tomar en cuenta, asambleísta? Nuevamente, la comisión por omisión, que es lo que la Asamblea Nacional pretende señalar al presidente de la República, no puede ser aplicado dentro de la normativa que se está estableciendo. El legislativo no puede agarrar y suponer elementos, constituir en función de esos delitos específicos para una persona y que esos sean las causales con las que se establece el procedimiento para hacer un juicio político. Los elementos correspondientes a ellos no se pueden determinar de esa manera, porque incluso hasta el propio expresidente de la Corte Constitucional ayer llamó analfabetas constitucionales a los legisladores al pretender violentar de esta manera la Constitución. Y aquí no cabe que por la fuerza de los votos se establecen responsabilidades porque la Corte Constitucional no es parte de la legislatura. Pero el sábado pasado hubo preocupación dentro de Carondelet porque 104 legisladores apoyaron el informe que recomienda el juicio político. Yo puedo comentarle como coordinador de bancadas que esa no fue la realidad. Nosotros teníamos previsto que sean 106 votos los que aprueben el informe correspondiente a ello, pero eso no te tiene que generar preocupación, Carlos, y ecuatorianos. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento fundamental y esa es la parte que hay que explicar. Sí, votaron 104 legisladores, pero hasta ahora bancadas legislativas han mencionado que una cosa es la votación en el informe y otra cosa muy distinta es que ellos se vayan a prestar para el juicio político. ¿Por qué los propios asambleístas de la Revolución Ciudadana hoy se preocupan sobre los pronunciamientos de Pachacuti y Izquierda Democrática si se supone aquí todo estaba listo? ¿O es que simplemente le pretendieron vender durante 40 días que existía un proceso ya para sacar al presidente de la República y se dieron cuenta que esa no es la realidad? Esas son las negociaciones de ahora. Lo que sí queda claro y lo que es totalmente factual, asambleísta, es que usted como coordinador de la bancada y el ministro Cucalón tienen que lograr que 13 de esos 104 votos se abstengan o voten en contra del juicio político. Vamos a una parte importante. 13 votos, asambleísta. Vamos a una parte importante para aclarar. Primero, no son procesos de negociación. Nosotros no hemos generado ningún punto donde las bancadas estén obligadas a votar en un proceso y después no hacerlo. Ahí son parte de las propias lógicas de las bancadas legislativas que han analizado todos los procesos. Y sí, dieron el voto por el informe, pero después de ver lo que ha sido no solo la posición del pueblo ecuatoriano, constitucionalistas, incluso exlegisladores, donde plantean que lo que se está haciendo es una burla al pueblo ecuatoriano, las bancadas legislativas, de la misma manera que dieron su voto, han echado el paso para atrás. Así de irresponsable, y aquí hay un punto, así de irresponsable. Después de casi 21 meses, les sorprende que esta sea la Asamblea Nacional que hemos tenido, que no es la primera vez que actúa de esta manera. Esa es la pregunta que tienen que hacerse los ecuatorianos. ¿Por qué hay sorpresa sobre una actuación que hace el legislativo si ese ha sido su manejo durante los últimos 21 meses? ¿Es verdad que el propio presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, podría ser una de las 46 firmas que respalde el inicio del proceso? Puede hacerlo en su calidad de legislador y eso no implica absolutamente nada dentro de ello. Además, recordemos que si a estas vamos, el propio presidente de la Asamblea Nacional votó a favor de la destitución cuando se pretendió utilizar el artículo correspondiente, el 130 numeral 2, donde
donde ya incluso hasta se venció. Así que de esto no nos puede sorprender, y la política no puede ser en función de sorpresa, tiene que ser sobre hechos, y bajo esos hechos nosotros teníamos previsto que 106 votos sean los que activen formalmente el informe, pero también estábamos conscientes que dentro del debate, que lo han mencionado los asambleístas de las bancadas, no nosotros, ellos no se van a prestar para este juego. Ahora dicen que otras fuerzas políticas van a sacar hoy un comunicado. ¿Quién? Mireya Pazmiño, que ni siquiera es de Pachacutic y se fue considerada ella misma rebelde. Yesenia Guamaní, que hoy está supuestamente en la izquierda democrática, pero fue destituida por los que hoy son sus amigos. Ahí no son bancadas, son legisladores, y tengamos cuidado en función de... Y de voto en voto también se ha logrado que no se avancen los procesos de desestabilización. Solo para finalizar, asambleísta Flores, y muy brevemente, retomar el diálogo con el movimiento indígena es fundamental para bajar la tensión política de Pachacutic en la Asamblea. No solo con el movimiento indígena, sino con todos los sectores sociales del país. CONAIE para evitar que Pachacutic llegue al juicio político. Es importante que recordemos que la CONAIE no es los únicos representantes del movimiento indígena, propio y dicho por los propios legisladores de Pachacutic, porque la CONAIE no es dueño del movimiento político. Y por eso nosotros conversamos con todos los sectores del país. Y hoy hemos visto que incluso en las calles la CONAIE se ha quedado sin ese respaldo. Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, gracias por estar en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Regresamos luego de esta pausa.